¿Qué ropa de mierdas que llevo? Parezco un hobbit, tío. Hola, Perry. Aquí, Perry. Acariciarlo. Grande. ¿Quién es el perrito más bonito? ¿Quién es el perrito? Yo me quedaba con este perro, tío. Yo lo adoptaba. Yo me quedaba con él. No tengo problemas, no tengo dudas, no tengo nada. Marcharte. Está por aquí el tonto. Está por aquí la tonta. Está así con las manos. Yo no confío. Vamos a ver si tiene algo que decirnos. Vamos a hablar con todos, aunque sea un poquito. Simplemente para ver si tienen algo que decirnos. De vez en cuando le salta diálogo. Correcto. Si no tienes nada que decirme, nada. Coleguita. Seems like Will and Karlak will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Hombre, tanto yo hubiera elegido la otra, ¿eh? Quiero hablar de todo lo que nos pasó. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like Confía en mí. And if I have, I can't remember. Confía en mí, bro. Vale, venga, vámonos. Vámonos, hemos hecho un amigo. Vamos a hablar con el tonto este. Dale. ¿Tienes hambre? ¿Quieres magia? Te puedo dar objetos. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. No need to turn on each other. De hecho, creo que tengo un artefacto mágico que podría interesar. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate Vale, me está diciendo que si no es necesario no va a comérselo. No tardaré mucho. Estoy pensando en ese problemita tuyo. ¿Por qué necesitas magia? Tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Que viene el mal, tío. ¿Qué te parece que haya un vampiro en nuestro campamento? We all have our burdens, one way or the other. No quiero otro mago. Este tiene algo que decir, es obvio. Entonces el ceño, cuanto vuestras mentes establecen una conexión. ¡Lilina! Las ascuas llameantes del remanso de Poakuken. Y luego el rostro de Floric. Los infiernos. Secuestrado a Ulten Ravengward. ¿Se ve el futuro que este tío? Sí, los drops dieron fuego a la posada y le secuestraron al duque. Ah, porque este tío conocía la posada de arriba. Lo que pasa es que como estaba aquí en el pueblecillo, pues no se ha enterado. Este juego tú no lo habías visto, ¿no, Caro? Debes conocer a este hombre a jugar por la preocupación que detecto en tu voz. Estoy convencido de ello. No tengo claro que se librara de morir en el incendio. Me imagino que lo habrán secuestrado, ¿no? Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Coño, su padre. Grand Duke Ravengard is my A la father. polla, pues sí que se lo sabía. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, Pues tenemos que ayudarle. at least for him. Tiene que librar. Baldureño, curioso. Se han criado a la puerta de Baldur. Tenía entendido que el hijo del Robert se había marchado de la ciudad. Oh, mira que he vivido tiempo en Puerta de Baldur, pero no sabía que Ravengward tuviera hijos. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. Se lo puso de su Such casa, a tío. rift isn't so easily mended. But it's not so wide that I'd let my own father suffer at his captor's hands. ¿Qué crees que querrán los dos otros padres? En verdad me da igual que me gusten esas cosas. No me repercuten. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his Seguidores de la absoluta. La absoluta es como el dios de los malos o algo así. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. What? I know. And you're right. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers,
a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravengard, a memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to Guapo el ojo de know cristal ese que tiene. Hay not the como un shadow he left behind. ojo de madera. Está, vámonos. Mira, me sigue el perrito. Te rasca. Vamos con la pobre. Casi se la carga el otro tonto. Bueno, en verdad lo hubiera matado, pero... Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Sí, yo diría que hace mucho ruido. También me alegra que que se ayude a nosotros y que haya hecho las paces. No pienso quitarle el ojo de encima. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Es que me cae muy bien esta mujer. La verdad, me cae muy bien. ¿Tienes algo que decirme? Tiene mucho que decirme. Me ocupé de aquellos paladines de Tyr por ti. Es verdad, lo maté. You did? Wow. That was sound of you. Que me caes bien. Why'd you do it? Siempre cuido de los míos. Esto es la verdad, pero siempre cuido de los míos. Glad to be counted among Me ha them. gustado. Really glad. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. But I'm just happy they're off my tail. Then again, Es un demonio facing majo. them down might have put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Motor del Avernus. infierno. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. ¿Tiene un motor del infierno metido en el pecho? Este es el Baldur's Gate 3. Una porquería. Es un juego de estrategia. De estrategia por turno con RPG. Tiene una historia que está guapísima. ¿Cómo narices es posible que tengas un motor infernal por corazón? Eso mismo es lo que yo me estaba preguntando. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Ajustarme el motor. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A buscarlo. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. A buscarlo. Igual se refería a Damon, un armero tiefling. Coño, ya me lo conozco. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Del tirón. ¿Y esta mujer que dice que tiene un corazón de qué? ¿Cómo hago con el corazón ese? No hago nada, ¿no? Lo tengo que dejar. Voy a preguntarte más. ¿Qué más te puedo...? ¿Cómo terminaste con un artilugio en el pecho? Tenere. The place? A sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-knee delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Ah, que te utilizó. Through the jigs Básico. and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. La verdad que no. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. Por eso tiene esos agujeros para que se le escape el fuego de dentro del motor. Ah, amigo. Mencionaste un jefe que te entregó a Zariel. ¿Quién eras? ¿Ya podemos ir a matarlo? Guy named Vale, estoy matándolos a todos. Politician, inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. ¿Sería?
Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Oh, invincible again. ¿Qué te afecta exactamente ese futuro infernal? Gives me energy. Energía. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Not bad. Debe de sentirte frustrada. Nunca me he entusiasmado el contacto humano. I try not to think about it. I still think about it constantly, but Que parece muy buena gente. A mí me cae muy bien esta mujer. I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, and start making up for lost time. But not today. Vamos a seguir hablando. Esta tiene lore, ¿eh? ¿Y cuál diría alguien con tanta experiencia como tú que es la mejor manera de matar un diablo? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Una asesina de diablos aquí conmigo, ¿eh? La verdad es que no me esperaba terminar así, tú. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Estaría en mi casa ignorando por completo el mundo. Estaría en mitad de otra aventura y con suerte libre de cualquier tipo de renacuajo. O han pasado muchas cosas, casi ni recuerdo cómo no me he vivido antes del secuestro. Sí, aventura. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants. Me he dado cuenta que es gigante esta mujer. Me miro para abajo. Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Qué bien me queda la tipa esta. ¿Ya no se le puede decir nada? Vamos a hablar con el que queda. Hasta Arihon. Me mataste una vez, cabrito. Nothing like a little camp drama to spice up the evening. Como disfruta. It's Disfruta del almost a coche. pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Dame tu Why do historia. you insist on exhuming the past? ¿Qué sabes de ti, I hermano? was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. En realidad lo que hizo fue escapar. Por eso tiene miedo de que lo vuelvan a coger. Si te hablo ya no me dices nada más, ¿no? I suppose you want to hear about Que me hable de cazador. Hostia, pues cuéntame. Dijiste que era tu amo, ¿cierto? my old master. Before the mind flayers took me from him. Before this strange, twisted freedom. Cazador Tsar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. Coño, tiene 200 años. I became his spawn. And he became my tormentor. Entonces era su esclavo. ¿Cómo fue tu transformación? ¿Te atacó? Not him, no. A gang of thugs attacked me, angry about a ruling that I'd handed down as magistrate. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me, to give me eternal life. Generoso. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Hostia, tío.
Hombre, normal que sea larga si eras el esclavo del tío. No era un buen amo, supongo. No le digas eso. Ya bastante tengo que ver. ¿Era su esclavo de entonces? A vampire's spawn is less than a slave. They're a puppet. We have no choice but to obey our master's commands. They speak, and our bodies react. It's all part of the deal. Sometimes he'd order us to submit to torture. Sometimes Autotorturarnos. have us torture ourselves. Joder, pero el tío se estaba... estúpido perdido. Whatever his weather vane mood settled on. ¿Es que no llegaremos a encontrar al tío este y le podremos dar un buen rapapolvo? Lo siento muchísimo. Thank you. But this isn't about sympathy. It's about knowing what we might be up against. The Mind Flayers aren't the only monsters out there. And they might not be the only ones hunting us. Me lo cargo. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. Lurking in the shadows. Me cubriré las espaldas. What more Me la gusta. can I ask? Now, is that all? Buena gente, hombre. Me ha matado una vez, pero no lo hizo queriendo. Me mató sin querer. Se le vino arriba. Mi sangre estaba muy rica. Esto a las potis. Esto aquí. Aquí. El dinero vamos a guardarlo. El dinero ahí para 7 carros. Eso que está alto, ¿no? Vale, estamos todos. Vamos a dormir. ¿Esto qué es? Ah, para curación. No. Descanso completo. A momí. Mira, este duerme así. Está meditando en vez de durmiendo. ¿Estamos todos? Sí, ¿no? Vámonos. Abandonar capa... ¡No! Había uno que me quería hablar. Acaba de caer. Espérate, había uno aquí que me quería hablar. Este. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. ¿Qué bueno se supone que significa esto? Habla con claridad, Will. Fuente tuya. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. Hostia, como la han mandado a matar. The veil will be lifted. And I'll pay my El velo se abrirá y pagaré mi penitencia. ¿Van a salir demonios? ¿Has hecho el trato con un demonio? ¿Cacho cafre? ¿Debería preocuparme? Merezco respuesta. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Te protegemos. Pero cuéntame, cacho pena. Un día, ¿cómo era el ser el hijo de un gran duque? Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy Fijada, como tiene que ser rico. from gold goblins. Beber Fathers, the hadas, comer un rato hace así. barely a coin in the Tengo un coffers. tío. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldurin, stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Eso me encantaría verlo. Y ahora el filo de las fronteras, menudo cambio. Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. Pero es verdad que la In the política... frontiers, Una there was mierda. no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Aquí has confraternizado con uno. Not when I can avoid it. ¿Qué te parece, Rafael? He brings to mind a story.
The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, Monedero sin fondo pero vacío. no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Con el maestro adecuado, sí. ¿Qué piensas del diablo, Will? ¿Qué piensas del diablo? Dadas las circunstancias, ¿deberíamos al menos reconsiderar su oferta? No. Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for Es que ese tío yo creo que no la valía. will be too great. Pero su nivel bajo, no me lo puedo cargar. Sí, es que toda solución es matarlos. No te preocupes, no tengo ningún interés en pactar con un diablo. Dijo algo de una cura, al menos podremos escuchar lo que tenga que decir. Que tampoco me quiero convertir en mierda. That's por because culo you al still diablo. have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. Mi escudo. He'll require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Este tío le sabe. Ya hemos hablado con todos entonces. Vamos para afuera. Vamos a seguir looteando. Voy a guardar y le damos al botón. Sergio el mago. Botón. No he hecho nada. Pero tengo llave. Llave de cesta en... El otro cofre también va a tener trampa, ¿verdad? Entrad un poquito. A ver si veis la trampa. Avoid that trap. Vale, y ahora tú, sepárate. Tú ven para acá. Tú ven para acá. Desarmar. No, está muy lejos. What's next, I wonder? Ahí. Keep your distance, darling. Para que me dé el bufo. Ahí está. De 8 a 11 es un 10. Bien. Conseguido. Y ahora esto... vale. Not bad. Hemos abierto los dos cofres. Bien. Aquí tiene que haber mucho loot. Boca de la madriguera. Ah, porque te metías por aquí y salías por aquí. Uf, cómo se nota, pavo, la luz. Aquí no hay nada. 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 Todo lo que hay está ahí arriba, ¿verdad? Has puesto un montón de cajones para que yo me ponga nervioso. Y luego no hay nada dentro. Un lomo. Jarrón. No hay nada, absolutamente nada dentro de todo esto. ¿Y qué hay? Estarían usados los bolsillos mágicos para coger la queja y los cofres decorados. Ah, para la llave. El oro para ti. ¿Esto qué es? Anillo de onice. Precioso pero peligroso. ¿Pero tú? Hierro infernal. Este pedazo apoyado de metal oscuro emite una especie de reflejo rojizo. Debería de guardar el hierro infernal ese. Una poti. Se me da esta. Dinero. Ámbar de fuego. Vina 3. Pues en verdad había aquí dos mierdas, había. That thing is tiny, and I am not. ¿Qué sería el botón? Bueno, pues ya que está esto. Eso sí. La llave, devuélveme la churri. Aquí está. Y esto lo reorganizo luego. Se ha abierto.
Can't slow down. ¿Qué habrá trampas? No parece. Retrato de una doncella sonriente, para el saco. Estos son mierdas. ¿Aquí habrá hechizo? No. Guía. Tenéis lore. Notas. I'll take De that. un adivino. Ahí tenéis. Más cositas por aquí, más cositas por allá, todo vacío, no hay nada que robar. Una lámpara de aceite. ¿Creéis que tendrá un genio? An ordinary lamp. Not a trace of magic on it. Hay que probar. Tú, Churri, vente para acá, mira para acá. Mira para acá, mira para acá. Nada. Well, hello. La manejo yo y listo. Mochila. La voy a tirar a esta por si acaso. Saco de arpillera, tampoco hay nada. Podría ir pijo. Still Lo mismo que tengo. despite everything. Tengo la ropita esta. Tengo justamente esta. Podría poner un poco más guapo. Esto pa' mierda. Hala, va por culo. Never a Ya dull cuando me encuentre unos zapatos más bonitos. All right. What now? Esto. Un tintero. Un colgante de latón. Esto vale dinero. Y esto que era lo importante. Heraldo del abismo. Aquí se ven objetos chungos, ¿eh? Aura de espíritu demoníaco. La criatura invocada por el portador tiene resistencia a todo el daño, excepto al tipo de daño psíquico. Al comienzo de tu turno de la criatura invocada, debe superar una tira de salvación o sabiduría o se volverá loca. Volverse loca. Sufre una rotura mágica, atacará a la criatura más cercana, aparte de quien lanzar conjuro. Joder. Pues esto no puede invocar ninguna criatura, si no lo haría. Ah, yo iba a hacer esto. Esto... Me iba a quitar el hechizo este de mierda a bola. Pues lo voy a dejar entonces como está. Voy a intentar usar bien a la pelota. Anillo de oro, eje. Y ya está, ¿no? Ya lo tenemos todo. Swift as my feet can carry me. Pues hemos robado todo lo que podíamos robar aquí. ¿Cómo se iba al Underdark? Aquí. Aquí no. Los refugiados. Por aquí como que hay una salida, ¿no? Por aquí hay como una salida. That wall's an illusion. Parece una ilusión. What, I wonder? Cazo. ¿Y esto a dónde va? Cabestrante con ascensor. Here we go. Ascensor. Espérate, antes de bajar. ¿Esto está todo explorado ya? Sí. Vamos a coger el ascensor, a ver dónde vamos. Curioso, oye. Había una pared invisible ahí. Doesn't work. No, ahora mismo no funciona. Ahora sí. ¿Y a dónde voy? ¡Ah! ¡Que voy al Underdark! Cosas arriba. ¡Oh, pavo! Pero mira todo lo que hay aquí abajo. No voy a subir, voy a explorar esto. Me van a matar, ¿verdad? Aquí hay mucha... Uf, el Underdark suele estar de bichos fuertes. Such depth of Sí. shadows. Sobre todo tan profundas. What do they say about the Is Underdark? this It's beautiful down here. I'm used to a a crypt's dangerous gloom. place to stock goods, even for a This is cent? something else.